Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema, muy interesante, el cultivo hidropónico de cannabis, pero con un enfoque bastante particular, en exterior, aprovechando la luz del sol. Vamos a basarnos en un artículo de Marqués de Esquilache, que se titula Hidroponía de cannabis de exterior con luz solar y control de EC-pH. Describe la experiencia de un par de amigos que han optimizado este método hasta un punto sorprendente. Han conseguido autosuficiencia no solo con el cannabis, sino también con lechugas, tomates, en fin, otras hortalizas. Y la misión que nos planteamos hoy es entender cómo lo hacen. O sea, cómo consiguen más cantidad, mejor calidad y parece que más comodidad, reduciendo costes importantes, como el de la electricidad. Vamos a desgranar su sistema desde el agua hasta algunos trucos para las semillas. ¿Vale? Vamos a ello. Para empezar, quizá deberíamos compararlo con lo habitual, ¿no? La hidroponía de interior. Mucha cinta la usa, pero claro, está el tema de la fractura de la luz, ¿eh? Lámparas, ventilación. Puede ser un coste considerable. Aquí la propuesta es totalmente distinta. Usar el sol, que es gratis, y olvidarse de ese gasto. Pero, a ver, ¿qué implica eso en la práctica? ¿No pierdes control? Esa es la gran cuestión, claro. Implica fundamentalmente intentar sacar lo mejor de los dos sistemas. Por un lado, la precisión de la hidroponía, ese control de nutrientes que acelera todo, y por otro, pues la potencia del sol y un entorno más natural y más económico, claro. Sobre el control, fíjate, los cultivadores del artículo ya empiezan rompiendo un poco los esquemas. Usan agua del grifo. Concretamente, una con una EC inicial, una electroconductividad de 0,4 milisiemens y un pH de 7,0. Ostras, agua del grifo. Pero si siempre se dice que mejor ósmosis, ¿no? Para partir de cero y controlar tú todo. Exacto, eso es lo primero que choca. Pero ellos, en lugar de buscar esa pureza total, pues trabajan con lo que tienen. Ajustan ese pH de 7,0 con ácido fosfórico. Lo bajan a 5,8 para la fase de crecimiento. Ajá. Y otro detalle curioso. En floración, dejan que el pH suba un poquito, hasta 6,3. Esto ya te indica cierta flexibilidad, ¿sabes? No siguen los manuales al pie de la letra, que a veces son súper rígidos con el pH. Se adapta más a la planta. Entiendo. Aceptan esa base y la corrigen. Vale. Pero, a ver, si estás fuera, bajo el sol, la temperatura del agua, eso es clave. El sol puede calentar mucho los depósitos, los tubos, y se dice que por encima de 22, 23 grados, malo para las raíces, ¿no? Menos oxígeno. ¿Cómo se las apañan? Pues lo resuelven con diseño y, bueno, con observación. Usan depósitos y tubos de PVC de color blanco. Ah, claro. El blanco refleja la luz, lógico. Eso es. Minimiza que el sol caliente directamente el agua. Una solución sencilla. Y aquí otra vez la adaptación. Aunque la teoría marca los 22 grados como lo ideal, ellos han visto, según cuentan, que su sistema va perfectamente hasta con 24 grados. O sea que en la práctica han comprobado que las plantas lo aguantan bien hasta ahí. Correcto. Y dicen que esto pasa sobre todo en el último mes del ciclo. Ellos cultivan de abril a junio para pillar las casi 15 horas de luz diarias de esa época. Claro, en junio ya aprieta más el calor. Exacto. Ahí es cuando podrían llegar a esos 24 grados, pero el sistema sigue funcionando bien. Mencionan que si hiciera falta, pues hay enfriadores de bajo consumo de unos 25 vatios, tipo los de acuario. Pero parece que con los tubos blancos y eligiendo la temporada, pues no les ha hecho falta. Es fascinante ver cómo ajustan la teoría a sus condiciones reales, buscando lo funcional y lo económico. Sí, sí, esa idea de adaptar y optimizar parece que está en todo el proceso. Y hablando de optimizar desde el principio, el artículo menciona una técnica para las semillas, etolización. Suena un poco técnico. ¿Qué es exactamente? Sí, el nombre quizás asusta un poco, pero el método que describen es bastante simple. Y, por lo visto, es algo que se conoce en el mundo del bonsái. El objetivo es estimular la germinación, que sea más rápida, más uniforme y que la planta arranque con más fuerza. ¿Y cómo se hace? ¿Necesitas algo especial? ¿Qué va? Nada complicado. Consiste simplemente en enfriar las semillas, unas 2 o 3 semanas en la nevera. ¿En la nevera? Sí, en la zona menos fría, el cajón de las verduras normalmente. Pero ojo, es muy importante protegerlas de la humedad. Puedes dejarlas en su envase original si cierra bien, o, como dicen ellos, para más seguridad, ponerlas en un tupper con arena de río, pero arena completamente seca. Ah, vale. Insisten mucho en eso porque si la arena está húmeda, te germinan en la nevera.
Y adiós, experimento. Buscan frío seco. O sea que, con unas semanas en frío como simulando un invierno, luego la semilla despierta con más ganas. ¿Se nota tanto? Eso es lo que dice el artículo, sí, que ese frío controlado rompe latencias y la prepara para germinar a tope cuando le das calor y humedad. Afirman que así germinan en 24 horas y las plantitas salen con más vigor. También comentan que los bancos de semillas buenos ya hacen algo parecido, pero que si luego se rompe la cadena de frío a 4 grados, pues se pierde parte del efecto. Así que hacerlo en casa es como asegurarse ese empujón. Pues es un buen truco, sí, basado en la naturaleza. Vale, y una vez germinadas, con ese vigor extra, entramos en la hidroponía pura. Y aquí cuentan algo que llama mucho la atención. Plantas enormes en macetas minúsculas. Hablan de una fast bud de 1,20 m en una maceta como un yogur. ¿Cómo es posible? Esa es una de las imágenes más potentes, sí, y resume muy bien una ventaja visual de este tipo de hidro. Usan macetitas de rejilla muy pequeñas con arlita, las bolitas estas de arcilla, que es un sustrato inerte solo para sujetar al principio. Las raíces colonizan eso enseguida. Ya, pero ¿y luego? ¿De dónde comen? Ahí está el quid. Las raíces no se quedan ahí. En cuanto pueden, salen por la rejilla y se van a los tubos por donde circula el agua con nutrientes. Ah, claro. Viven y se alimentan sobre todo en esa corriente de agua. Por eso la maceta puede ser diminuta, es solo el anclaje. Y esto lleva a una advertencia importante que hacen. Los tubos de recirculación tienen que ser más anchos de lo normal. Claro, porque si las raíces crecen tanto y viven ahí dentro, como sean estrechos, se monta un atasco. Exacto. Unos tubos finos se colapsarían por el propio crecimiento de las raíces. Necesitan espacio para desarrollarse y que el agua siga circulando bien por todo el sistema. Es un detalle de diseño clave para que funcione con plantas grandes. Tiene lógica. Adaptar la infraestructura. Y hablando de crecimiento, ¿cómo manejan la comida para esas plantas tan grandes? La nutrición debe ser súper precisa, ¿no? ¿Qué niveles usan? La nutrición es efectivamente un pilar, y lo hacen de forma progresiva. Empiezan con una EC, la electroconductividad, bueno, recordemos que mide las sales disueltas. Empiezan con una EC baja en el depósito, sobre 0,6 milisiemens. Hay que pensar que parten del agua del grifo, que ya tenía 0,4, o sea que al principio añaden pocos nutrientes extra. Aprovechan lo que ya hay y suplementan poco a poco. Entiendo. Eso es. Y según crece la planta, pues van subiendo la concentración, la EC, gradualmente. Dicen que llegan a un máximo de 1,7 milisiemens en el pico de floración, que es cuando más comen. Usan abonos para hidroponía, de tipo orgánico-mineral, que suelen tener NPK alto. Y es eficiente porque el agua recircula, lo que no pilla la planta a la primera, vuelve al depósito. Parece muy eficiente con los abonos, sí. Lo es, pero también hay que estar encima. Y aquí subrayan algo crítico en hidroponía. Hay que añadir calcio y magnesio. Ah, los micros. Bueno, macros, secundarios. Eso. Son esenciales para un montón de cosas en la planta. Estructura, fotosíntesis. En tierra, el suelo suele tener reservas, pero en hidro, con arlita o agua, tienes que añadirlos tú, sí o sí. Si no, las carencias son rápidas y graves. Entendido. Hay que dárselo todo hecho, digamos. Con esta nutrición tan ajustada, ¿qué resultados consiguen? Mencionaste antes que también cultivan otras cosas. Sí, el sistema es mixto. Cuentan que en apenas 2 metros cuadrados tienen las autoflorescientes de cannabis junto a lechugas, tomates cherry, y los resultados del cannabis son muy buenos para ser autos. Más de 100 gramos por planta, dicen. Eso sí, insisten mucho en que esto exige vigilancia constante. Medir pH, EC, controlar la temperatura. En hidroponía no tienes el colchón de la tierra. Un error, como pasarte con el abono, y las raíces lo sufren directamente. Puede ser fatal muy rápido. No es un sistema de regar y olvidarse, desde luego. Claro, la precisión te da mucho, pero no perdona fallos. Otra cosa práctica. Plantas tan grandes, cogollos pesados y un anclare tan pequeño en esa macetita, ¿cómo evitan que se partan las ramas? Sobre todo si hace viento. Ese es un punto clave, sí. El entutorado es fundamental. Aunque ellos las tienen en un invernaderillo que protege del viento, el propio peso de los cogollos, sobre todo al final cuando engordan, haría que las ramas se doblasen o partieran. Así que usan tutores, cañas, mallas, lo que sea para ayudar a la planta a soportar el peso. Sin eso, perderían parte de la cosecha seguro. Y el otro gran miedo del exterior, las plagas. Dentro puedes controlar más, pero fuera, bichos, hongos... ¿Cómo lo llevan eso en hidroponía exterior?
Es peor que en tierra. Pues aquí el artículo dice algo que, la verdad, va un poco a la contra de lo que se piensa. Según la experiencia de esta gente, su sistema hidropónico exterior parece menos propenso a plagas gordas que otros sistemas hidropónicos de interior que habían usado antes. Menos. Anda, eso sí que no me lo esperaba. ¿Dan alguna razón? No profundizan mucho en el porqué, pero bueno, especulan que quizás es por el ecosistema exterior, que es más diverso. En un jardín o invernadero fuera, pues tienes mariquitas, arañas buenas, crisopas, que se comen a los pulgones, a la araña roja. Depredadores naturales, claro. Eso es. Y además, ellos ayudan un poco. Ponen plantas aromáticas cerca para repeler, hablan de albahaca, tomillo, romero, fomentan esos bichos buenos. Y como plan B, si hiciera falta, mencionan usar azufre preventivo en vegetativo, que es un fungicida y acaricida clásico. El resultado que describen y que se ve en las fotos son plantas muy sanas, la verdad, sin problemas graves de plagas. Qué curioso lo de las plagas. Parece que el exterior, bien llevado, puede ayudar. Y esto me lleva a un punto que siempre genera debate y donde el artículo se moja bastante. Me refiero al mito de que la hidroponía da peor calidad final. Menos sabor, menos aroma, comparado con un cultivo orgánico en tierra. ¿Qué dicen de eso? Sí, ese es el debate eterno. Y el autor del artículo entra de lleno, vamos, argumenta con fuerza contra ese mito. Dice que una hidroponía bien hecha, y recalca lo de bien hecha, puede dar resultados excepcionales no solo en cantidad o potencia, sino también en calidad organoléptica, sabor y aroma buenos y complejos. ¿Y cómo lo justifica? Porque la creencia popular es fuerte, ¿eh? Usa una analogía muy directa con las otras cosas que cultivan ahí mismo, las hortalizas. Describe sus lechugas hidropónicas como supercrujientes, sabrosas, naturales. Dice que mucho mejores que las del súper, incluso las ecológicas. Vale. ¿Y su razonamiento es? A ver, si la hidroponía puede dar una lechuga gourmet, ¿por qué no va a poder hacer lo mismo con el cannabis? La clave, insiste, no está en si es hidro o tierra, sino en cómo de bien lo hagas. En darle a la planta justo lo que necesita, cuando lo necesita, para que exprese todo su potencial, incluidos los terpenos y flavonoides, que son los que dan el sabor y el olor. Es un buen argumento, sí. La calidad depende de quién cultiva y cómo, no tanto del sistema en sí. Entonces, si juntamos todo esto, ¿qué visión general nos queda? Pues la visión de una sinergia muy potente. Por un lado, la precisión casi de laboratorio de la hidroponía para nutrir la planta. Por otro, la fuerza bruta y gratuita del sol. Y uniendo todo, una gestión inteligente adaptativa del pH, de la EC, de la temperatura, ajustándose a lo que hay, al agua del grifo, a las condiciones reales, sin obsesionarse con el manual perfecto. El resultado que describen es alta producción con coste bajo, sobre todo en electricidad, y que funciona, al menos en sitios con mucho sol como aquí en España. Podríamos decir que es optimización pura y dura. Aprovechar al máximo lo que tienes, sol, agua del grifo si vale, y aplicarle tecnología precisa donde más cuenta, en la nutrición. Y de paso, cuestionar algunas reglas establecidas. Exactamente. Desafían ideas como que sí o sí necesitas agua de ósmosis o el pánico a pasar de 22 grados en el agua. Demuestran, o eso cuentan, que hay margen para ser flexible, para adaptar, para probar. No es solo seguir recetas, es entender por qué funcionan y ajustarlas a tu caso para sacar el máximo con el mínimo coste y esfuerzo. La verdad es que ha sido muy revelador todo esto, y como reflexión final que nos podríamos llevar, más allá de si cultivamos una cosa u otra para casa, ¿hasta qué punto estos principios, optimizar recursos, adaptarse al entorno, cuestionar dogmas para ser más eficientes, no los podríamos aplicar a otras muchas áreas? Pienso en agricultura a otra escala, claro, pero también en cómo usamos la energía, el agua, en el día a día. Podríamos, digamos, hidroponizar metafóricamente otras partes de nuestra vida, buscando esa eficiencia y sostenibilidad. Ahí lo dejo.